El narcotráfico influye en los procesos electorales de diversas formas y en diversas intensidades en la región, obviamente, pero uno podría decir que principalmente a través de tres dimensiones. Primero, la cooptación de los candidatos. Se asegura de que ciertos candidatos representen sus intereses y que por lo tanto existan candidatos de sus filas. También lo hace a través de la manipulación del voto. Por último, intervienen los procesos electorales a través del financiamiento de las campañas políticas. Y esto es súper importante porque el narcotráfico y el crimen organizado tienden a desequilibrar mucho la igualdad entre los candidatos a través de financiamientos potentes, con campañas, con dinero, y desequilibran un poco las fuerzas previas a las votaciones. Las organizaciones criminales no solamente financian un partido con una ideología, sino que pueden financiar varios partidos con diferentes ideologías, porque el crimen dentro del sistema democrático no ve ideología, no ve si un partido es de derecha, no ve si un partido es de izquierda. Simplemente lo que le interesa es llegar al poder para sus fines criminales, poderse perpetuar en la estructura estatal y con esto pues lograr sus fines. El narcotráfico se convierte entonces en una suerte de dispositivo estratégico para los grupos criminales que permite de alguna u otra manera que los candidatos que se postulan a las elecciones en América Latina puedan tener una agenda paralela. Esas agendas paralelas que pueden favorecer o incluso apoyar cierto tipo de mecanismos para que las legislaciones domésticas de los países latinoamericanos sean mucho menos severas, mucho más suaves y por supuesto una desarticulación con las fuerzas de seguridad para que el narcotráfico no sea combatido con la misma severidad que se debería combatir. Y por lo tanto claramente apadrinan a determinados candidatos que luego, bueno, hay un favor ahí cruzado, que luego van a tener el apoyo de esas autoridades porque van a estar en deuda las autoridades una vez que lleguen al cargo de alcaldes, de gobernadores, en fin, de lo que sea. Lo que tiene que entenderse es que la criminalidad organizada requiere de la intervención de la corrupción para garantizar la impunidad. Entonces, cuando el crimen organizado se da cuenta que la política es una forma de influenciar para garantizar la impunidad, es donde empieza la inversión. Y ahí es donde el narcotráfico, y no solamente el narcotráfico, sino otros crímenes de grandes ganancias, generan inversión en la política. El impacto que tiene el narcotráfico en los sistemas judiciales y en la seguridad en el sistema democrático latinoamericano es de gran calado. En primer lugar, el narcotráfico de alguna u otra manera alcanza a comprar conciencias, ¿no? Rompe y corrompe, por supuesto, el Estado de Derecho, y el Estado de Derecho como esa suerte de relación entre ciudadano y Estado, en el que los individuos cada vez, por supuesto, confían menos en sus instituciones y confían más en instituciones paralelas. La corrupción tiene un impacto muy importante en el sistema de justicia, porque es el móvil para garantizar la impunidad del crimen organizado. La corrupción es como un elemento absolutamente necesario para que el crimen organizado opere. ¿Por qué? Porque el crimen organizado se trata de una empresa delictiva que es compleja, que involucra a muchas personas, que requiere el tránsito de altos volúmenes de dinero, y eso en algún momento requiere el lavado de dinero, requiere inventar o crear empresas o negocios que no son tales, digamos, que son falsos y son para el lavado de dinero. Y en todos esos procesos tú en algún minuto vas a necesitar, digamos, corromper alguna autoridad. Buscan interceder en el nombramiento de posiciones clave, que no necesariamente tiene que ver con las más altas, pero sí con posiciones clave a nivel local o a nivel central. Porque de alguna manera estas personas lo que aseguran es que todos los procesos de persecución del delito en primer lugar se inhiban, no ocurran, o que se dirijan a otras partes y que por lo tanto les asegura un manto de impunidad y les permite que sus operaciones ilícitas transcurran sin mayores sobresaltos. Todo eso está produciendo un gran poder de dinero que coopta a las instituciones, y en el Poder Judicial, digamos, también empiezan a haber señales de abogados que se dedican a defender al mundo narco y ganan mucho dinero, o jueces que de repente toman decisiones que a uno le sorprende, digamos, y ahí quedamos con la duda, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué un juez
teniendo antecedentes, teniendo gente que está ahí arrestada por la policía con antecedentes, los deja libres, digamos. Entonces, se siembra una duda muy importante y yo creo que efectivamente ya el crimen organizado ha tenido tal poder que está influyendo efectivamente en algunos países, yo diría que en mayor medida, en las resoluciones judiciales. El crimen organizado tiene una gran incidencia en la inestabilidad democrática dentro de los estados en los últimos años. ¿Por qué? Porque aquí podemos hablar de 4 aristas: de la inestabilidad política, de la inestabilidad en cuanto a lo económico, de la inestabilidad judicial y de la inestabilidad social. Porque el crimen organizado es algo que es como un pulpo, tiene una estructura que tiene muchas aristas que va contaminando poco a poco pues, todos los varios sectores. El narcotráfico contribuye muchísimo a la violencia en una sociedad, pues está comprobado por estudios diversos que se han realizado que gran parte de los activos que el narcotráfico genera, o una parte de ellos, financian bandas de crimen organizado diferentes a las actividades propias del narcotráfico, o incluso terrorismo. Ellos alimentan, ¿no es cierto?, a los grupos delincuenciales introduciendo armas y generan el caos en las poblaciones. La violencia que genera el narcotráfico se ve en las calles, ¿no? Y es la forma como el crimen garantiza su prevalencia, más allá de la impunidad, porque más allá de algunas estilizaciones, cuando entran en la política o entran en los sistemas judiciales, el crimen es violento y el narcotráfico genera otras industrias colaterales, como la trata de personas, como el tráfico de armas. Son nexos que se van juntando alrededor de un solo eje, ¿no? El crimen organizado ejerce poder a través de su demostración de violencia. Por lo tanto, la violencia es connatural al crimen organizado. Donde hay crimen organizado hay violencia. El crimen organizado se desarrolla y se despliega a través de mercado ilícito y como cualquier mercado, lo que necesita es controlar ciertos espacios de mercado. Esos espacios y la delimitación de esos espacios, el monopolio, por decirlo en términos económicos, de esos espacios se logra a través de la violencia y la intimidación. Como sabemos, Latinoamérica es una de las regiones productoras de drogas, principalmente por la presencia de hoja de coca y hoja de marihuana. Por lo tanto, una buena parte de la economía de la región está explicada o está basada en las economías ilícitas del crimen organizado y especialmente el narcotráfico. El Banco Interamericano de Desarrollo estima que entre 5 y 10% del PIB de los países de la región tienen que ver o están asociados a economía ilícita. Por lo tanto, estamos hablando de una cifra bastante alta. La distorsión de los mercados está en que cada vez es menos visible cuándo va la frontera de lo legal con la frontera de lo ilegal. Los grupos narcotraficantes han copado espacios que tradicionalmente eran de los estados o que los estados han dejado por fuera. El narcotráfico distorsiona la economía formal en un país, pero lógicamente lo hace a través de una modalidad llamada de lavado de activos. El lavado de activos es una estrategia utilizada desde hace muchas décadas y lo que hace fundamentalmente es, en principio, tratar de conseguir fachadas alrededor de algunos negocios supuestamente lícitos que evidentemente quiebran pues, el orden natural del mercado. Tienes dinero entrando al sistema financiero y a la economía nacional que no tiene una procedencia, digamos, rastreable ni evidentemente un fin lícito. Y eso lo que hace fundamentalmente es, sin duda, poner en peligro o involucrar a los actores privados dentro de actividades ilícitas. Por lo tanto, hace fundamentalmente que las actividades ilícitas fuente, es decir, el narcotráfico, puede ser la minería ilegal, puede ser la tala ilegal, etcétera, se enraícen más en la sociedad, porque va a ser más complicado no solamente acabar con la actividad fuente, sino con sus ramificaciones, pues están camufladas dentro de actividades que son legales en principio, que es justamente lo que se llama el hecho de que el delincuente inyecta dinero en la economía, hace todo un giro para que al final el dinero vuelva a él, pero una vez que está blanqueado. Entonces creo que compromete no solamente en términos morales, sino incluso delictivos, aparte agentes económicos de la sociedad. El narcotráfico
sí tiene la capacidad de generar economías informales. Muchas de estas explican una buena parte del PIB de los países, por lo tanto genera empleo el narcotráfico. El problema es que genera empleo en condiciones que no necesariamente son acorde a los derechos humanos, que no necesariamente son justas, pero además implica un desvío de fondos en términos tributarios, contribuciones que la economía tiene que hacer cuando opera, que dejan de llegar al Estado, por lo tanto afecta de alguna manera también las arcas fiscales. El narcotráfico está ejerciendo también mucho daño en el trabajo en los países, porque ellos captan a jóvenes para que, por ejemplo, den seguridad, y otros para que trabajen en minería, en venta de oro, en venta de droga. Las formas de cómo incluso emplean a sus próximos trabajadores, de las economías formales a las economías informales o ilegales, más bien, ha también tenido que ver con la capacidad que tienen esas estructuras de incentivar a que se metan nuevas generaciones al negocio del narcotráfico. Entonces, chicos con una pistola 9 milímetros dotada con una motocicleta de alto cilindraje y con un salario semanal de 200.000 pesos o de 500.000 pesos por matar a los policías, pues les hace más sentido que efectivamente estar en otras dimensiones de la sociedad. Luego, el narcotráfico ha permeado las estructuras desde lo más adentro posible hasta la superficie. El narcotráfico, en principio, en algunas zonas produce una serie de movimiento económico que da la apariencia de, evidentemente, generar ingresos o empleo para las personas alrededor de esto, porque sin duda tienen que poner servicios. Hay algunas ciudades en América Latina, algunos pueblos en América Latina, que no tienen una actividad económica conocida, pero que mucha de la gente que vive ahí, evidentemente, posee grandes autos o casas lujosas. Definitivamente hay un movimiento económico que a terceros, por ejemplo, podría arrastrar hacia un esquema que podríamos decir que genera sin duda algún tipo de trabajo o empleo. El gran problema con esto es que eso tiene definitivamente un límite. Cuando una zona empieza a desarrollarse a partir de una actividad ilegal, no puede dejar de depender de esa actividad ilegal, ni pueden desarrollarse otras actividades legales que permitirían un empleo sostenido y evidentemente en el marco de la ley. Es decir, en una zona determinada, si el movimiento económico o el empleo está basado indirectamente en actividades ilegales, cuando el Estado finalmente cumpla su labor de controlar estas actividades, el movimiento económico ahí, por lo tanto, el poco empleo que puede generar va a desaparecer. Y evidentemente ningún empresario, por ejemplo, de gran minería o de agroindustria o lo que fuese, va a querer invertir en una zona que evidentemente saben que está controlada por el narcotráfico. Por lo tanto, el impacto que tiene es que le quita la posibilidad a la inversión sana de asentarse en una circunscripción y generar empleo sostenible. A cambio genera un empleo precario que evidentemente está supeditado al hecho de que el Estado, la policía, la fiscalía no intervenga ahí y evidentemente cierre el negocio. El tema del narcotráfico y sobre todo la instrumentalización que del dinero que proviene de él se realiza a través del lavado de activos, que entra evidentemente a negocios privados y también al sistema financiero, es sumamente alarmante por varias razones, pero la principal es que hay un acuerdo internacional, hay ciertos parámetros internacionales de cumplimiento que categorizan a los países en zona blanca, gris o negra, respecto al hecho de tomar medidas contra el lavado de activos, contra el narcotráfico, contra el dinero, digamos, proveniente de actividades ilegales en la economía nacional. Y este tipo de señales o indicadores son evidentemente un instrumento de primera mano para la gran inversión internacional formal. Es decir, que un inversionista cauto no va a invertir su dinero en un lugar que aparezca en una lista gris y menos en una lista negra, en donde sabe que la economía local está controlada por bandas criminales relacionadas a actividades ilícitas tan delicadas como la trata de personas, como la minería ilegal, como el narcotráfico, etc. Los procesos de corrupción obviamente son una mala señal para quien quiere instalarse e invertir. Hay países de la región que han tenido escándalos importantes entre empresas y el mundo político, que han terminado muy mal para el mundo político y para las empresas. Por lo tanto, yo creo que actualmente hay una conciencia mayor en la región de que los países que tienen altos niveles de corrupción son poco atractivos para la inversión, porque obligan de alguna manera al mundo privado que quiere invertir en ese país a vincularse con espacios de ilegalidad. Nosotros sabemos que siempre estamos pendientes de este índice de riesgo país, ¿ya? Y el riesgo país efectivamente es un indicador a nivel internacional
que se hace preguntándole a distintos empresarios, inversionistas, digamos, bueno, ¿cuáles son las condiciones, las variables de ese país? Y entre las variables que se analizan de un país, bueno, ¿cuáles son sus niveles de delincuencia? ¿Cuántos homicidios se cometen? ¿Cuál es el nivel de corrupción que tiene la policía o no? ¿Qué tanto cuesta armar una empresa? ¿Ya? Entonces, todas esas variables se analizan y con eso se crea un índice de riesgo país. Y ciertamente cualquier inversionista va a poner mucho cuidado en revisar cuál es el riesgo de país para decidir si va a invertir o no, digamos. Si sabe que las condiciones le pueden cambiar, si saben que que el sistema está muy corrupto y necesita colocar coimas en distintos lugares, a lo mejor el empresario no va a estar dispuesto a eso, porque le va a encarecer toda su inversión, digamos, o porque no quiere entrar en un sistema ilegal. Entonces, claramente el riesgo país, la actividad del crimen organizado condiciona mucho la inversión en los países. Los inversionistas extranjeros quieren venir a los países que les den ciertas seguridades, ciertas certezas, y cuando las condiciones para hacer negocio en un país van a estar mediadas por prebendas o por corrupción o por vinculación con el narcotráfico, eso retrae la inversión extranjera en los países. El narcotráfico en América Latina ha fomentado de manera muy potente las llamadas economías ilegales o las economías informales. Ha generado la posibilidad de financiación de organizaciones delictivas relacionadas tanto al sicariato, al robo, al secuestro, etcétera, pero también incluso a grupos armados. Se convierten también en inversores en diferentes áreas de otras economías o actividades ilegales. La minería, por ejemplo, ilegal está empezando a ser financiada de alguna u otra manera también por parte de los beneficios que puede traer el narcotráfico, y así como otras actividades que pueden estar conexas, por ejemplo, con el narcotráfico, con las zonas, digamos, de control ilegal de algunas circunscripciones. Por ejemplo, también está visto que alrededor de estas actividades económicas ilegales existe, por ejemplo, la trata de personas. Tráfico de animales exóticos, también está el mercado de las extorsiones, el mercado de los secuestros. Hay una serie de líneas de economía ilícitas que se van configurando en los países y que van afectando seriamente la economía formal. En parte porque van cooptando a la población que empieza a desarrollar, ya sea por conveniencia o por intimidación o por violencia, espacios en esos mercados y no en los mercados formales. Hay una distorsión que produce el narcotráfico y el crimen organizado en los mercados, porque empieza a suceder que la línea divisoria entre el mercado legal y el mercado ilegal se empieza a hacer difusa, porque se empieza en definitiva a mezclar las dos cosas. Un exportador de fruta chileno puede verse tentado de repente que le digan, mira, ¿por qué no colocas en tu exportación también este container, digamos, que lleva otros productos, digamos, ¿ya? Y a lo mejor el tipo, si está en una situación afligida económicamente, se va a tentar. Y entonces en el mismo mercado legal empieza a cruzarse el mercado ilegal, digamos. O sea, y eso sucede porque remedios que pueden ser, digamos, vamos a partir de lo más básico, un remedio que puede ser de venta bajo receta médica, se empieza a vender ilegalmente, digamos, sin receta médica, en una feria, en cualquier lado. Entonces, ¿tú estás ahí frente a un crimen organizado? No, tal vez no da para llamarlo crimen organizado, pero es en definitiva una cadena, ¿ya? Que se va alimentando de distintos actores y que forma toda una empresa de crimen organizado, pero en muchos casos está cruzada con el mercado normal, legal, digamos. Y por lo tanto empiezan a haber distorsiones, ¿ya? Un empresario que crece versus el otro que no crece, cuando se supone que están en los mismos productos, monopolios, colusiones que se pueden armar. Entonces empieza a haber un cruce ahí, el lavado de dinero, que empieza a crear empresas también, y a competir de manera ilegal, y no solo ilegal, sino que injusta, desmedida con otro que a lo mejor no tiene ese capital que le está entrando a este otro sujeto, digamos. Entonces se distorsiona el funcionamiento de la economía en general. El narcotráfico no solamente ha producido economías paralelas, sino ejercicios de estados paralelos. El narcotráfico produce gobernanzas criminales. ¿Qué son las gobernanzas criminales? Las gobernanzas criminales son esta forma
en la que estructuras criminales como el narcotráfico y los grupos armados no han logrado de alguna u otra manera implantar reglas de juego en diferentes lugares que suplantan las reglas de juego del Estado. Por ejemplo, impartir justicia, impartir seguridad. De alguna u otra forma hacen las veces de bancos y le prestan a la gente por fuera del sistema financiero, legal y el sistema bancario, le prestan a la gente a unas tasas evidentemente de usura, los gota a gota, ¿no? Y que efectivamente eso lo que hace es darle una vuelta a la dinámica frente a la preocupación sobre la población, qué tipo de necesidades satisface y quién se las satisface. El asunto es que el narcotráfico en América Latina se ha convertido en un instrumento que se ha legitimado en algunas estructuras y por eso también es difícil luchar contra el narcotráfico. Porque en algunas poblaciones de América Latina, las poblaciones han resuelto sus problemas más existenciales gracias a que estructuras criminales han suplido esas necesidades y no los estados. Luego, en el corazón de la ciudadanía y en el etos ciudadano, se queda la legitimidad sobre el grupo criminal, que no lo van a entender como un grupo criminal y sí van a ver al Estado como un actor extranjero en su propio territorio. Entiendo que los gobiernos en América Latina no están teniendo un rol muy activo alrededor del problema que estamos viviendo. Solamente quiero mencionar que el asunto justamente de la producción que hay alrededor del tema del narcotráfico sobrepasa tranquilamente los $1.000 millones aproximadamente. Y en general el crimen organizado produce alrededor del 3% del PBI mundial en estimación. Algunos dicen 1, otros dicen 3, otros dicen 8. Pero digamos que un 3 o 4% del PBI mundial es producto del crimen organizado, dentro de ellos el narcotráfico. Primero entender que no es un asunto solamente de América Latina, evidentemente aquí estamos lamentablemente los principales productores, está Bolivia, está Perú, está Colombia, pero es un problema mundial, porque en el mundo existen 240 millones de consumidores, solamente en Estados Unidos hay casi 20 millones de consumidores de algún tipo de drogas. Por lo tanto, está que para que exista oferta tiene que haber necesariamente demanda, tiene que haber un compromiso también. Y hoy día, quiero decir que la ruta del narcotráfico de América Latina está potenciándose sumamente hacia Europa, que está incrementando además sus niveles de violencia y de incidencia del tema del narcotráfico. Pero no veo a ningún gobierno de América Latina hoy por hoy estableciendo una lucha, digamos, estratégico frontal contra el narcotráfico. Los estados latinoamericanos tienen un gran problema y es que hay poca integración latinoamericana a pesar de que existe un gran América Latina. Me explico, es decir, a diferencia de Europa, que son estados que obedecen a historias y a criterios fundacionales o a mitos fundacionales muy distintos, a naciones diversas, incluso a lenguas diversas, América Latina comparte casi que el mismo espíritu histórico, casi una misma lengua, con algunas excepciones de algunas islas del Caribe y de Brasil, y pues de alguna u otra manera es paradójico que a pesar de tener elementos tan comunes, tenga tantas divergencias y tantas disonancias en un continente. Entonces, las estrategias han sido más bien unitarias, unilaterales. En América Latina no todos los estados conciben la misma amenaza común y compartida. El ejemplo entre Colombia y Venezuela. ¿No? Venezuela no concibe el narcotráfico como una amenaza, sino más bien como una suerte de mecanismo para sostener al régimen de Nicolás Maduro. Y eso es supremamente peligroso, porque si no todos hablan el mismo idioma frente a la lucha contra el narcotráfico, pues evidentemente eso va a ser una erosión. El narcotráfico no entiende de fronteras como los estados entienden las fronteras. Los grupos criminales no entienden de tratados internacionales, no entienden de geopolítica como la entienden los estados, mientras más bien los estados la entienden de una manera supremamente estadocéntrica, valga la pena la cuña, estadocéntrica, rígida, un poco soberanólatra, es decir, un exceso apego a la soberanía, mientras que los grupos criminales, el narcotráfico, efectivamente no lo contemplan así. Hay países de la región que son muy débiles institucionalmente, los casos de Haití, Venezuela y otros muestran que tienen pocas capacidades para hacerle frente al crimen organizado, pero hay otros países que los mismos índices de estabilidad institucional o de percepción de corrupción muestran que están en el otro lado, que es Uruguay, Chile, Argentina, sí tienen capacidades para hacerle frente. ¿Y qué es lo que han hecho? Principalmente establecer mecanismos de persecución penal más eficientes, unidades especializadas, fuerzas de tarea para la persecución del crimen organizado,
también el desarrollo de mecanismos de control del tránsito de capitales para evitar el blanqueo de capitales. Y yo creo que en esa línea se ha hecho bastante, los países latinoamericanos están más conscientes de aquello. Se ha hecho poco en otras medidas que me parecen que están más vinculados con la generación de oportunidades a grupos desaventajados, políticas de recepción de migrantes en los países, que generalmente muchos, no todos, una minoría, pero sí varios terminan involucrados en actividades dada la falta de oportunidades que el Estado ofrece. Es muy curioso cómo los estados han empezado, por ejemplo, Colombia, Perú, Panamá en su momento, Ecuador también, han empezado a diseñar políticas de interlocución entre las fiscalías generales de la nación o de las naciones, ¿no? Para tratar de coordinar asuntos policiales, coordinar también con la Interpol, coordinar con los ministerios de seguridad y o de defensa en sus respectivos países, coordinar con los ministerios de gobierno frente al tratamiento entonces de los conflictos que desbordan el narcotráfico y cómo tratar el narcotráfico en asuntos de consumo, porque también es vital entender cómo eso erosiona la estabilidad democrática de la región. Y es que el narcotráfico tradicionalmente se ha tratado como una amenaza a la seguridad y poco como un asunto que impacta a la salud pública de América Latina. Esas regiones o la región latinoamericana de alguna u otra forma preocupa las formas como han implementado las políticas públicas de seguridad. Las políticas exteriores de América Latina han sido altamente narcotizadas. Estados Unidos ha estado, digamos que, concentrado un poco en las lógicas de cómo le fomenta o le surte de instrumentos policiales, militares y económicos para que se combata el crimen organizado y se combata, por supuesto, el narcotráfico en la región. Pero el asunto es que, insisto, si no se comparte la misma noción de amenaza entre todos los estados latinoamericanos, es poco probable que haya una efectividad frente a eso. Ahora bien, otra discusión adicional, y es que la lucha global contra las drogas es un completo y rotundo fracaso.